nuestra nueva serie Fe. Pero yo le pregunto hoy, ¿a quién le cree? Al final de cuentas, nosotros decidimos a quién creerles. Para no ir muy lejos, el Señor acaba de hablar a nuestras vidas y el Señor acaba de dar una promesa preciosa. El Señor nos acaba de decir que está con nosotros, que tiene cosas grandes. Y también nos acaba de decir que viene pronto y que necesitamos estar preparados. Y hermano, es necesario que nosotros entendamos que tenemos que decidir a quién creerle. Porque o le creo a Dios o no le creo, es que esa es mi decisión. Pero tenemos que tener bien claro que cuando dice el Señor algo, el Señor lo cumple, hermano. Que Dios no es hombre para mentir. Y en Números 23:19, y lo hemos estado hablando en este tiempo, dice la palabra: Dios no es hombre para que Él mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. ¿Sabe, mi amado hermano? Dios es fiel, inmutable. ¿Qué significa inmutable? Dios no cambia. Él es un Dios veraz. ¿Qué significa? Dios siempre dice la verdad. Nosotros creemos que Dios dice la verdad. Y sabe, a diferencia de los humanos, Dios no es un Dios inmutable. De repente nosotros hoy estamos en un estado en modo consagración y mañana en modo frustración, en modo desánimo. Pues así somos los humanos. O de repente prometemos algo hoy y mañana se nos olvida la promesa que hemos hecho. Pero el Señor no, hermanos. Dios es un Dios inmutable. Él es veraz. Él lo que dice es cierto. Él lo cumple. Y entonces la fe, según Hebreos 11:1, y usted lo sabe, traducción lenguaje actual, la fe entonces es confiar en Dios, aquel que dijo y que hará, que habló y que ejecutará. Dice, la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Yo le pregunto esta noche, ¿cuántos están totalmente seguros de que van a recibir lo que están esperando? ¿Cuántos estamos totalmente seguros de que vamos a recibir aquello que Dios nos ha prometido que nos va a dar? Es estar convencido de algo que no existe aún. Amén. Cuando no, aunque no lo pueda ver, yo estoy convencido de que yo lo voy a ver. Eso es la fe. Entonces es precisamente esto, creer que vamos a ver y que Dios dijo y Él hará. Yo no sé cuántos podemos creer, hermano, porque es tan difícil creer que Dios nos va a bendecir económicamente cuando no tenemos dinero. Estamos endeudados, quizás cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones difíciles. Hermano, es que de eso se trata la fe, creer contra todo pronóstico. Creer esperanza contra esperanza. Abraham creyó cuando no había esperanza. Eso es la fe, creer esperanza contra esperanza. ¿Qué significa? Aun cuando yo no vea nada, yo voy a seguirle creyendo a Dios. Amén. Y todo lo bueno o lo malo que Dios ha declarado se va a cumplir, hermano. Todo lo bueno que Dios ha dicho que va a suceder en su vida va a acontecer. Hasta lo creen hoy. Pero también todo lo malo que Dios anuncia, hermano, de repente decimos, es que Dios es bien bueno, Dios no nos va a hacer nada, no nos va a hacer daño, es que Dios no va a permitir que nos pasen esas cosas que han declarado. Hermano, porque Dios es bueno, Él nos advierte todos los días. Es que el Señor nos habla constantemente y nos advierte constantemente, hermano, de qué tenemos que hacer para no sufrir lo que viene para el mundo, para no sufrir consecuencias por malas decisiones. Dios nos ama. Dios jamás nos ha mentido. Dios ha sido fiel. Amén. Todo lo bueno y todo lo malo se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Y tengo que entender, si soy guiado por el Espíritu, ojo, yo voy a escuchar la voz correcta. Porque el tema de hoy es ¿a quién escucho? Si yo soy guiado por el Espíritu, hermano, voy a escuchar la voz correcta. Porque a mi alrededor van a haber muchas voces que de repente me van a distraer. Que de repente me van a hacer dudar de aquello que estoy haciendo. Y quizás estoy luchando por caminar en lo correcto, pero escucho voces que de repente me confunden. Pero si yo soy guiado por el Espíritu, yo voy a escuchar la voz correcta. Pero si soy guiado por mi alma, entonces, hermano, voy a escuchar la voz incorrecta y eso me va a traer consecuencias. Usted y yo tenemos que decirle cada día al Señor, Padre, yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Yo quiero escuchar cada día la voz correcta.
Porque si mi alma es la que me guía, entonces siempre voy a estar cometiendo los mismos errores y voy a estar deteniendo el cumplimiento de las promesas del Señor en mi vida. Un claro ejemplo, hemos escuchado hablar del siervo aquel que el Señor envió con Jeroboam, el rey Jeroboam, y le fue a dar una orden, una instrucción, y el respaldo de Dios estaba con aquel hombre. Y mire lo que dice la palabra en Primera de Reyes 13:6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Está hablando el rey Jeroboam acá. Y sigue diciendo: y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Hermano, tenemos que entender, Dios le dio una instrucción al siervo de Dios. El Señor le dio la victoria frente al rey Jeroboam. El Señor le demostró que estaba con él. ¿Cuántos creemos que Dios está con nosotros? ¿Cuántos hemos sentido el respaldo de Dios? Pero tenemos que entender, hermano, caminar en fe significa caminar en obediencia. Y cuando Dios a mí me da una instrucción por la fe, yo la voy a obedecer. Porque sé que si Dios me está instruyendo en algo, es porque Él quiere guardarme de algo en el futuro. Y sabe, el Señor habló claro. Y cuando Él habla, hermanos, Él no se contradice. Porque de repente Dios me da una palabra y me da una promesa y viene otra persona y quiere intervenir, entonces yo me confundo. Escuche bien y tiene que tener claro esto: tenemos que ser guiados por el Espíritu para no confundirnos y escuchar voces incorrectas. Amén. Si Él habló, Él ejecutará. Amén. El siervo de Dios al principio había tomado la decisión correcta. Mire, él dijo: yo no puedo irme contigo. A mí Dios me habló claramente que no me regresara por el mismo lugar, que no tomara agua, que no bebiera, que no comiera, porque no tenía que volver. Pero escuchó la voz equivocada y se dejó convencer. Ojo, hermano. Dios trae cosas grandes para nosotros en el último tiempo. Y hay gente con mucho potencial. Hay gente que Dios tiene planes extraordinarios. Dios lo acaba de decir. Dios tiene planes extraordinarios para nosotros. En el último tiempo Dios nos va a sorprender. En el último tiempo Dios va a superar nuestras expectativas. Yo no sé si usted lo cree. Pero mire, hermano, tenemos que entender que yo tengo que estar alineado, mi espíritu alineado al Espíritu de Dios, para no escuchar voces que el enemigo va a enviar para confundirme y sabe, sacarme del propósito y de la voluntad del Señor. Y entonces entendemos que fe es obedecer y entender que Dios es inmutable, no cambia y sostiene y cumple lo que ha hablado. Sigue diciendo la historia en Primera de Reyes 13:11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido a Judá. Y el verso 14, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y mire que le respondió el varón de Dios. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hermano, mire, cuando Dios nos habla, por eso en este último tiempo tenemos que estar nosotros muy atentos. Cuando vengamos a la casa del Señor, desde que entremos, digámosle: Señor, yo llevo cautivos mis pensamientos a tu obediencia, para que ningún distractor
hermano, me robe la palabra, la promesa, pero también ningún distractor, hermano, me haga ver lo contrario de lo que Dios a mí me ha dicho. Aquel hombre tenía claro lo que tenía que hacer. ¿A cuántos Dios aquí nos ha hablado? Porque ciertamente cuando Dios da una palabra, hermano, Dios nos direcciona. Dios nos dice hacia dónde ir. Aquel que es guiado por el Espíritu y no movido por el alma. Usted sabe, hermano, que sabe y aunque le está costando, está siendo guiado y caminando por el camino correcto. Caminar por el camino correcto no es fácil. Eso lo hablábamos con alguien hoy en la mañana. Ciertamente Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, pero ¿cuántos seguimos pagando un precio por permanecer en la fe en Jesús? Hermano, caminar en la fe, caminar militar en las filas del Señor no es fácil. Yo le pregunto, ¿para cuántos está siendo fácil? Para ninguno. Para todos los que estamos aquí está siendo muy difícil. Pero tenemos que entender, amados hermanos, que el enemigo nos va a querer engañar. Hay mucha gente que sabe que está haciendo lo incorrecto. Por ejemplo, alguien decía una vez, hermana, pero si ando con un amante, a mí Dios no me ha confirmado que la tengo que dejar, yo no la voy a confirmar. No, yo no la voy a dejar. Hay cosas que son obvias. Yo no necesito que Dios me confirme a mí si yo ando con un amante. Usted sabe que es pecado y punto. O sea, en Dios no hay sombra de variación. O sea, Dios es claro. La palabra es clara. Si yo estoy robando, ay, es que a mí Dios no me ha confirmado. Si de repente, si ahí me apareció el dinero y ahí me apareció la oportunidad o no me cobraron el pasaje, hermano, es robo. Yo no necesito, miren, es que hay cosas que de repente nosotros creemos que necesitamos que Dios nos las confirme para entender que estamos haciendo algo incorrecto. Escúcheme bien, cuando usted está siendo guiado por el Espíritu, el mismo Espíritu le muestra lo que a Dios no le agrada. Porque cuando usted y yo hacemos lo que a Dios no le agrada, corremos el riesgo de desviarnos del propósito de la voluntad de Dios. Y eso lo que hace es atrasar el cumplimiento de la promesa del Señor en mi vida. Entonces aquel hombre escuchó una voz que lo engañó. Y mire qué dice en el verso 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas. Entonces aquel hombre de Dios tenía claro lo que Dios le había dicho. Pero mire qué pasó. Y el otro le dijo, mintiéndole, cuidado, dígale que está a la par suya, que no te mientan. Cuidado con esas voces que el enemigo está enviando para confundirnos, para distraernos del propósito y de la voluntad del Señor. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Hermano, tengamos cuidado. El hombre de Dios cayó en la trampa. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una palabra, una promesa? Y viene alguien y nos dice lo contrario de lo que Dios nos habló. Yo le pregunto hoy, ¿usted cree que Dios se contradice? ¿Que Dios dice hoy una cosa y mañana dice otra? Dios sostiene su palabra, hermano. Cuando Dios dice algo, hermano, Él lo sostiene. El Señor no pudo haber jurado por una palabra o por un nombre mayor que el de Él. Cuando Él dijo, si Jesús dijo, Él hará. Entonces, mira lo que pasó en el verso 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquel hombre sabía que no lo tenía que hacer, amado hermano, pero sin embargo se dejó engañar. En el último tiempo, hermanos, por favor, tenemos que estar muy atentos. El enemigo nos va a querer engañar, haciéndonos creer que las cosas malas son buenas. Y sabe, Dios en el último tiempo nos quiere bendecir. Antes de que nos vayamos al cielo en esta bendita tierra, Dios nos va a bendecir. Bueno, mi hijo siempre dice algo muy cierto, ya somos bendecidos. Antes de irnos al cielo en esta tierra, vamos a ver las promesas de Dios cumplirse en nuestras vidas. ¿Cuántos lo pueden creer hoy? Porque hermano, no lo dijo un hombre, lo dijo Dios. Y si usted está seguro que la promesa se la dio Dios, esa promesa se va a cumplir. Pero ojo, hermano, por favor, alertas, atentos. No se deje desviar, no se deje engañar. Aquel hombre estaba en lo correcto. Había obedecido hasta que llegó un hombre a engañarlo. Y mire qué pasó. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino
vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, mira el mismo hombre, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Qué bueno, hermano, que ahí se hubiera quedado todo. El Señor le dijo claramente: no vuelvas al mismo lugar, no vuelvas por el mismo camino, no bebas, no comas en ese lugar. O sea, hermano, muchas veces Dios nos habla a tiempo y nos quiere advertir, pero no queremos entender. Ay, Señor, ¿pero por qué? Si esa relación es tan bonita, Padre, pero qué egoísmo el tuyo, que no me permites tener una relación. Usted sabe que gente se va de la iglesia, y no hablo solo de esta iglesia, de la iglesia en general, porque hay personas que no les gusta que les digan las cosas que no deben de hacer, y se incomodan, se molestan, es que se quieren meter en la vida de uno, a los pastores que les importa, a esa señora que le importa mi vida. Pues tenemos que entregar cuentas por ustedes en aquel día, hermano. O tenemos que entregar cuentas de lo que les hemos hablado. Entonces, hermano, hay muchos de nosotros que estamos escuchando voces que nos están confundiendo. Voces que nos están engañando. Que te dicen: ¿para qué? Mira, ¿para qué vas a la iglesia? Ahí nadie te valora. Mira, el diácono, mira, el líder, mira, fulano, mengano, anda haciendo cosas malas. Usted y yo estamos aquí por el Señor. La salvación es personal. Y yo estoy aquí porque quiero cambiar. Por eso es que estamos en este lugar. Pero el enemigo, ¿cuántas veces susurra en nuestras vidas, hermanos? Nos habla y nos dice: ya no vayas a la iglesia. Mira, tanto que vas y mira, no pasa nada. Mira, puedes ir a una fiesta porque no va a pasar nada. Puedes convivir socialmente con tus amigos, que no va a pasar nada. Hermano, Dios no es un Dios que cambia. Dios sostiene lo que Él manda. Y su palabra se cumple. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo consecuencia. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Mire, todavía aquel lo mandó a la muerte. Verso 24. Y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. Usted sabe que el justo vive por la fe. Y fe es creer en Dios y creer que Dios siempre tiene el control. Dios no le estaba diciendo a él, al hombre de Dios: yo no dejo a tu discreción si quieres o no regresar. Dios le dijo: no regreses, porque Dios quería prolongarle la vida a su siervo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos perdido oportunidades grandes en el Señor? Hemos perdido muchas veces cosas valiosas que Dios nos ha confiado por escuchar voces que nos quieren engañar y que al final a muchos quizás nos han engañado. Tenemos que estar muy conscientes, porque si Dios tiene el control, ¿qué tengo que hacer? Solo obedecer. Porque la obediencia y la fe van inseparadamente de la mano. La fe es obedecer. Si a mí me dijo Dios algo, yo simplemente lo voy a obedecer, aunque era inofensivo. Qué malo tenía, o al parecer del hombre, qué malo tenía que aquel hombre regresara por el mismo lugar y que fuera a comer pan a la casa del supuesto siervo. Hermanos, tengamos cuidado. Usted tiene que plantarse en lo que Dios le ha dicho. Y si Dios no le dijo lo contrario, camine en lo que Dios le ha dicho, porque eso lo va a llevar a usted a ver el cumplimiento de las promesas del Señor en su vida. Pero si nosotros decidimos creer y dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros impulsos meramente humanos, puede ser que al final de cuentas tengamos que sufrir la consecuencia como este hombre que murió. Y hermano, si yo soy guiado por el Espíritu, simple y sencillamente, ¿qué tengo que hacer yo? Creer y obedecer. ¿Cuántos están siendo guiados por el Espíritu acá? No me asuste, hermano. ¿Cuántos estamos siendo guiados por el Espíritu? Hermano, si yo estoy siendo guiado por el Espíritu, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
lógico lo que Dios me está pidiendo, lo que Dios me está mandando. Es que, hermano, la fe es creer que Dios lo va a hacer de la manera que yo ni siquiera me imagino. Que Él va a usar los medios que yo ni siquiera me imagino. Que va a usar a las personas que yo ni siquiera he imaginado. Y un testimonio al respecto de esto es Abraham. Hemos escuchado tanto hablar de Abraham. Dios le dio una instrucción a Abraham. Le dio una promesa. Diga conmigo promesa. ¿Cuántos tenemos promesa acá? Todos tenemos una promesa. ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, Dios le dio una promesa poderosa a Abraham. ¿A cuántos aquí Dios nos ha dado una promesa poderosa? Dios ha dicho: te voy a bendecir, te voy a prosperar. Y de repente decimos: Señor, pero eso lo vengo escuchando yo de años. Pero este es el tiempo. Es el tiempo del cumplimiento de las promesas del Señor en tu vida. Si Dios dijo, Él hará, porque es su palabra la que está empeñada. Y no es cualquier palabra. Entonces, amado hermano, el Señor le dijo: yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Pero ¿cuál fue la instrucción inicial? Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Y si hubiera dicho Abraham: ay, Señor, pero ¿cómo? Si, ¿a dónde me llevas, Padre? Yo quiero que me des el mapa, el croquis y que tú me digas. No. Obedecer, tener fe es caminar a ciegas, sin saber a dónde. Eso es obediencia, eso es fe. ¿Y qué hizo Abraham? Él no se puso a discutir la orden de Dios. Simple y sencillamente él obedeció. Creyó y obedeció. Y lo que dice en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Diga conmigo, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mire qué interesante. Salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Porque Dios no le dijo a dónde. Dios no le mandó la ubicación. Hoy está de moda eso. Estoy en tal lugar, envíame la ubicación. Dios no le mandó ubicación a Abraham. Simple y sencillamente Dios le dijo: sal de tu casa, deja tu parentela, déjalo todo. En el camino yo te voy a decir a dónde. Hermano, de repente queremos que Dios nos dé explicaciones. Queremos que Dios nos mande la ubicación, el croquis, el mapa. No. Solo obedezcamos. Que perdemos con obedecer nada, pero podemos ganar mucho. El Señor le dijo: sal, yo te voy a bendecir. ¿A cuánto Dios nos ha dicho que nos va a bendecir? Que lo único que tenemos que hacer, hermano, caminar. Es que, pero Señor, ¿no será mejor por acá? Por aquí te digo yo, dice el Señor, y ahí te va a ir bien. Señor, pero mira, yo veo que aquella ya compraron, ya alcanzaron. El Señor te dice: oh, Irra, mamá y Canda, tranquilo, ya viene tu tiempo, ya va a llegar tu momento, hermano. Dios es fiel y Él te va a dar a ti también lo que tú mereces, lo que Él te ha prometido, Irra, mamá y Canda. Porque llega la frustración. Yo veo que aquel vive cambiando carro, yo veo que aquel compra, que aquel, y yo, tranquilo, dice el Señor, yo te lo voy a dar también a ti. También tu tiempo va a llegar. Yo no sé si usted lo puede creer hoy. Hermano, Dios nos cambia la vida. Dios nos cambia la vida. Dios le va a cambiar la vida, amén. Pero ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Fe es obediencia. Y entonces dice que él fue. ¿Qué produjo como consecuencia la obediencia de Abraham? Dios le cumplió la promesa. Es que por eso decíamos al inicio, en Números 23:19, Dios no es hombre para que Él mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Él dijo, él hará. Él prometió, Él ejecutará. Amén. Él lo va a hacer. Eso, fe es creer, Señor, yo no lo veo, pero no me lo dijo un hombre, me lo dijo el creador del universo. Y si el creador del universo me lo dijo, eso va a pasar, hermano. ¿A cuántos aquí Dios les ha prometido una casa? ¿Usted cree que Dios le va a dar su casa propia? Ay, Señor, es que ya me estoy poniendo bien viejo.
Hermano, con Enrique tuvimos que esperar 25 años para enganchar la casa. Y ya vamos ahí, en el camino. Bueno, Enrique ya se fue al Señor, a la presencia del Señor. Y pues yo me quedé disfrutando por él. Pero él lo vio. Hasta este día Dios ha sido fiel. Y ya casi que a los 50 años nos lo dio el Señor. Pero gloria a Dios. Va a llegar tu promesa. Tu milagro va a acontecer. Hermano, solo camina. ¿A dónde, Señor? Y mire, es que no cuestione a Dios, no cuestionemos a Dios, no le pidamos explicaciones a Dios. Solo caminemos, solo avancemos, solo hagámoslo y el Señor va a cumplir. Y mire qué pasó. En Hebreos 6:13 dice, 13:14 al 15, Dios le hizo a Abraham esta promesa. ¿Qué le dijo el Señor en Génesis? Yo te bendeciré mucho. ¿A cuánto les ha dicho el Señor que los va a bendecir mucho? ¿Cuánto lo creen hoy? Hoy que el Señor estaba hablando, yo recibí esa palabra, hermano. Yo me apropio de cada promesa que el Señor nos dio esta noche. Apropiese usted, abrace la palabra y diga, Señor, yo lo creo, yo lo voy a ver. Llamo las cosas que no son como que ya fuesen hechas. El Señor le dijo a Abraham, el Señor le dijo, yo te voy a bendecir mucho. Y el Señor te dice hoy, yo te voy a bendecir mucho. Y haré que tengas muchos descendientes. ¿Cómo Dios le dice a Abraham que tenga muchos descendientes si no tenía ningún hijo? Y su esposa era estéril. Es que Dios obra de maneras que no podemos entender. Y cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar, mire, por sí mismo. Porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Lo que Dios te ha prometido, el Señor lo ha jurado por Él mismo, porque no hay nadie más grande que nuestro Dios. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Señor, pero ¿cuántos años más tengo que esperar? Tranquilo, Dios no llega tarde. Yo conozco a un Dios que no llega tarde, hermano. Dios llega en el momento justo. Y el verso 15 dice, y Abraham, ¿qué dice? Diga conmigo, esperar. Sigue esperando. Esperó con paciencia. La fe va acompañada de la paciencia. ¿Cuándo va a llegar mi día, Señor? Más pronto de lo que usted espera. Señor, pero mira, yo pero a fulano, a mengano, Señor, y yo. Ya llegará. Ya llegará, hermano. No le van a pasar echando humo. Usted va a ser el que va a pasar echando humo. No, usted no va a ser así, hermano. Usted le va a dar jalón a la gente, pero no se lo va a llevar de corbata, les va a dar jalón. Amén. Entonces, Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió la promesa. Dios no le mintió, hermano, Dios le cumplió. Pero ¿qué hizo? A excepción, a diferencia, hermano, del siervo de Dios, Abraham simple y sencillamente obedeció. Porque cualquiera le pudo haber dicho, pero Abraham, ¿cómo vas a dejar tu casa, Abrahamcito? ¿Cómo vas a dejar a tu gente? ¿A dónde Dios te va a mandar? Pobre tú. No, hombre, pensala. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha detenido así? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Para qué vas a dar esa ofrenda? ¿Para qué das para los múltiples proyectos de la iglesia? Ya te vieron la cara, te vieron cara de ricachón. ¿Cuánto nos habla así el diablo? ¿Cuánto miren, hay esposas que son muy generosas, pero hay otras que son codos. No, me vas a descontar lo de mi gasto. No, hermano. Cuando Dios te mande a hacer algo, hazlo, porque Dios quiere probar nuestro corazón. Él quiere probarnos para ver si estamos preparados para recibir lo grande que Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces, hermanos, no somos aprobados por Dios, porque no le creemos y porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Fe es hacer las cosas a la manera de Dios. Y hacer las cosas a la manera de Dios lleva su tiempo. Es que, hermano, ahora todo es instantáneo. Ahora hasta el puré. ¿Quiénes han probado ese puré que es ahora instantáneo, que se le echa agua caliente? Cosa más fea, por Dios santo. Pero haga usted un puré elaborado en el orden normal. ¡Qué delicia o no! Nada que se hace así a la pura brava. Mire, ponga a madurar usted. Un día yo puse a madurar unos plátanos a la pura brava. Y estaban horribles, amargos. No como cuando lleva algo su proceso normal.
Dios nos está procesando. ¿Qué acaba de decir el Señor en la palabra? Te estoy procesando, te estoy preparando. Hasta para ser prosperados necesitamos estar preparados. ¿Qué haría usted si tiene un carro último modelo? Si tiene una cuenta en el banco. ¿Usted vendría todos los domingos a la iglesia? Yo le quiero creer. ¿A dónde se iría? ¿Dónde andaría usted hoy si tiene plata? No estaría trabajando y anduviera viajando. ¿Cuántos queremos viajar? Entonces, para todo, Dios nos prepara. Para esta casa vive Dios en cuya presencia estamos esta noche. Viene algo grande. Viene algo grande. Yo no sé si usted lo cree. Rababa y Canda. Algo grande viene en camino. Usted que ha caminado en obediencia. El Señor decía hace un momento: estás aquí a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida. Yo honro la vida del hermano Byron, de su esposa. Y perdone que lo ponga de ejemplo. Usted sabe que este hombrecito el día domingo perdió a su padre. Hoy estuvimos enterrando a su padre. ¿Y cuál es la actitud de este hombre que yo lo bendigo y lo honro? Postrado adorando a Dios. Él no vino: Señor, ¿por qué? Mira qué triste. No, postrado adorando a Dios. Esta es la actitud de alguien que le cree a Dios, de alguien que camina en fe, de alguien que nada lo detiene, porque no es fácil los procesos que estamos viviendo. Pero cuando yo camino por fe, nada me detiene, ni a la derecha ni a la izquierda, viendo al frente, viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe, porque el justo, Irra, y Canda, el justo por la fe vivirá. Y si alguien dejara de creer, se muere. Que el día que yo deje de creer, me muero, hermano. Podemos estar pasando las situaciones más difíciles, pero ¿qué nos ayuda a mantenernos firmes? Nuestra fe en Dios. El creer que Dios dijo. Es que si yo se lo hubiese dicho, olvídese, a mí todo se me olvida. Hasta los nombres suyos a veces los cambio. Pero no por mala onda, se me va la onda ya. Pero al Padre no. Tiene presente el nombre de cada uno de nosotros. Y ahí tiene presente la promesa que le hizo a hermano Paco, a hermana Lorena, a hermano Félix, a todos los que estamos aquí. Ni una sola de estas promesas Dios ha olvidado. Y Dios te dice hoy: es mi palabra, porque no encontré una palabra mayor por la cual yo poner y empeñar que yo voy a cumplir la promesa. Él va a cumplir lo que te ha prometido. No te desanimes. Yo sé que no está siendo fácil, hermano. No sientas envidia de aquellos que prosperan en su propia opinión. Ya llegará tu tiempo. Pero usted y yo lo único que tenemos que preocuparnos es de ser guiados por el Espíritu y no por el alma. Porque cuando a mí me guía el Espíritu, no van a aparecer falsos profetas, no van a aparecer falsos maestros, no van a aparecer falsos pastores, falsa gente a quererme hacer creer lo contrario de lo que Dios a mí me ha dicho. Tengamos cuidado de lo que escuchamos. Tengamos mucho cuidado, hermano. Algo que caracteriza la misión es la sana doctrina. No somos perfectos, pero hay una sana doctrina. Porque nuestra doctrina se basa en la Biblia. Pueden haber auxiliares, pero la Biblia es el manual de vida que nos rige. La Biblia es la que nos guía. Tengamos cuidado. Y conclusión: no tomes decisiones guiados por el alma. Ay, Señor, es que yo siento que esa patoja está bonita, pero no es cristiana. En el camino se compone y se va a descomponer usted. Olvídese, es el que no se compone. Entonces sí va a tener paciencia para aguantar. No tomes decisiones guiados por el alma, porque puedes arruinar los planes que Dios tiene para tu vida. Abraham hubiera arruinado los planes si él no hubiera obedecido. El hombre de Dios arruinó los planes, se murió, hermano. ¿Será que Dios quería la muerte para su siervo? No. Dios te lo advirtió. El enemigo te las va a querer cobrar. Regresa por otro lugar. Te va a estar esperando el enemigo. Es que cuando Dios nos habla no es por gusto. Él nos quiere prolongar la vida. Es que Él quiere que estemos bien, amados hermanos. Es que Él nos quiere ver bendecidos. Nos quiere ver prósperos. Pero muchas veces, ay, Señor, pero si yo me quiero ir por aquí, pues que te coma el león, pues que te mate el león. Y entonces Abraham se fue por acá. Lo dejó todo. El que no arriesga no gana. El que no arriesga en Dios.
lo va a ganar. Amén. Por último, camina en fe y déjate guiar por el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a mostrar cuando estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Y mi hermano, no hay cosa más linda cuando el Espíritu Santo nos pone alertas y nos dice: cuidado, por donde estás caminando vas en peligro de muerte, vas a ser destruido, lo vas a perder todo y no vas a ganar nada. Qué lindo es cuando el Espíritu Santo nos habla. Pero qué lindo es que nos hable, pero más lindo que obedezcamos. Porque ¿de qué me sirve que me hable si yo no obedezco? Hay mucha gente que hoy está sufriendo, hermano, no porque Dios la quiere ver sufrir. Están sufriendo porque no fueron guiados por el Espíritu, sino que fueron guiados por el alma. Es gente almática que se deja guiar por las emociones, por los sentimientos, por las ideas meramente humanas. No, el que es guiado por el Espíritu se cuadra. Pecado, pecado. No hay mentira pequeña ni mentira grande. Mentira, mentira. El robo es desde 1 centavo hasta millones de quetzales. Pecado, pecado, hermano. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. ¿A quién le va a creer usted? Las noticias dicen que la situación va de mal en peor. Pero mi padre a mí me ha dicho que aunque el mundo esté destruido, yo voy a estar bien. Y yo le creo a Dios. Y Dios, mientras que esté en el mundo y esté yo alineado a su espíritu, Él me va a guiar para caminar en el camino correcto y saber qué decisiones sabias tomar para que esos milagros y esas promesas se cumplan en mi vida. No nos dejemos llevar por las emociones. Ay, es que mi corazón, el corazón dice que es perverso. Y así dice la Biblia. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Si usted toma decisiones basado en su corazón, en su alma, en sus emociones, hermano, vamos a ir directo al fracaso. Pero cuando nos guía el Espíritu Santo, Él nos va a decir, como le dijo el Señor a Abraham: sal de tu casa, deja tu parentela, tú solo déjate guiar, yo te voy a decir hacia dónde. Y en cada paso que Abraham dio, Dios iba con él. Y cuando caminamos en obediencia, en fe, Él nos guía. Y si nos estamos desviando, el Señor nos dice: no te vayas por ahí. Ahí te está esperando un león feroz que te quiere matar. Porque ¿qué acaba de decir el Señor hace un ratito? Yo no me puse de acuerdo con las hermanas que profetizaron. El enemigo anda como león rugiente, viendo cómo nos mata. Pero entonces el Señor nos advierte. Amén. Caminemos en la voluntad de Dios y veremos cada promesa cumplirse en nuestras vidas. ¿Cuándo, Señor? En su tiempo Kairos. Ese tiempo perfecto, ese tiempo correcto, ese tiempo justo para que se cumpla la promesa que Dios me ha dado. No se preocupe por los años, no se preocupe por el tiempo está en las manos de Dios. Y si Él dijo, usted y yo no nos vamos a morir sin que veamos cada promesa de Dios cumplirse. Y Dios ya empezó en muchos y Él lo va a seguir haciendo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Seguir caminando en obediencia. Hoy es Abraham conocido como el padre de la fe. No solo porque tuvo fe, porque fue obediente. Amén. Porque no dudó en salir, en ir a donde Dios le estaba enviando. Lo dejó todo a cambio de mucho. Dejemos todo aquello que Dios nos pida, porque Dios nos va a retribuir mucho en el nombre de Jesús.